Bueno, pues gracias, bienvenidos a otra entrega de vuestro programa favorito, Beetlejuice Entrevista, y nuestro primer invitado es Freddy Krueger. ¿Qué tal, Freddy Krueger? ¿Qué te explicas? Bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro, pero vamos a ver, pero tú, ¿qué libro vas a escribir tú? ¿Qué libro vas a escribir tú? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis, un poco desconectando. Pues el otro día fui a ver fui a ver Late Night with the Devil, o como muy bien la han traducido aquí, el último Late Night. Es una película de terror, una de las últimas sensaciones del cine de terror, una película que funcionó muy bien en el último festival de Sitges y que es una película que ha hecho mucho ruido, ha llegado aquí con mucho ruido. ¿Y de qué va Late Night with the Devil? Pues Late Night with the Devil nos presenta un falso reportaje sobre la historia de un programa de entrevistas de principios de los años 70 en el cual la retransmisión del último programa acabó siendo un auténtico desastre. Bueno, pues nos encontramos ante una película australiana dirigida por los hermanos Cameron y Colin Cairns, que es una película que tiene una propuesta súper interesante. Es una película que se basa en el found footage. Acordaros en el último programa, el de los chupasangres, que hablábamos de este recurso. Es un recurso que se utiliza en películas de terror o en falsos documentales o reportajes como el que tenemos delante, en el cual la mayor parte de la trama está basado en material encontrado. En esta película, Late Night with the Devil, el reportaje con la voz en off del mismísimo Michael Ironside nos mete de lleno en la retransmisión íntegra de ese fatídico programa que vamos viendo. Entonces estamos viendo un programa de los años 70, además completado con tomas de documental dentro de, que sigue a los personajes aprovechando los cortes para publicidad. Hay un documental ahí que va siguiendo a los personajes y seguimos el transcurso dramático de la historia de estos personajes. A veces me dan sensaciones como si fuera Buenas noches y buena suerte, dirigida esta vez por Rob Zombie. Y en este sentido los responsables se regalan, ¿no? O sea, la recreación es perfecta, el diseño de producción, o sea, el arte es maravilloso, el vestuario, el público entregadísimo, ¿no? La realización televisiva es impecable, ¿no? O sea, realmente, más luego estuve mirando hicieron una realización de un programa con las 3 cámaras y es perfecto porque tú estás viendo, o sea, yo estaba en el cine pero estaba viendo un programa y es como si estuviera en casa viendo ese programa de televisión. Y es que además la película es un rotundo homenaje a los programas de entrevistas de la época, ¿no? Los late nights, ¿no? Un claro exponente de esa época fue Johnny Carson, un presentador que llevó un programa durante muchos años de entrevistas. La película es muy clara con este referente. De hecho, Johnny Carson es el enemigo del protagonista ficticio de esta película, en el cual pues compite para dominar, vencer esa guerra de la parrilla televisiva para ganarse el amor de los espectadores, ¿no? Volviendo a Johnny Carson, está muy bien las entrevistas, las recomiendo. Yo soy muy fan de las entrevistas de Dick Cavett, que era también otro presentador de la época. Recomiendo que busquéis sus entrevistas, son muy interesantes, de Dick Cavett. La película además es muy certera a la hora de colocarnos en un panorama social muy particular, ¿no? Nos sitúa en ese Estados Unidos más paranoico de finales 60, principios de 70, cuando las sectas pasaron a primera línea y llegaron a atemorizar a gran parte de la población, ¿no? La película consigue un tono inquietante que funciona muy bien desde el minuto 1. Realmente ya pues la jugada de esa época, ese momento social tan malsano funciona muy bien aquí. Por otro lado, el amor de los hermanos Cairns por el género de terror es indudable. O sea, la película tiene momentos con muy mala leche y además usa unos efectos prácticos, ya sabéis que me encantan. Aquí son una pasada. Estos dos hermanos tienen además en su haber, en su filmografía, tienen 2 películas que es Scare Campaign y 100 Bloody Acres. No las he visto, pero bueno, ya les echaré un ojo a ver qué tal. De momento se les ve un estilo muy juguetón, ya se ha visto aquí, se lo pasa muy bien estos. Además tenemos en el papel protagonista a ese eterno actor secundario que es David Dastmalchian, un actor eterno secundario, como he dicho, un actor que no ha parado de trabajar, lo hemos visto en muchas películas. Yo le descubrí en Dark Knight, la segunda entrega de las películas de Christopher Nolan sobre el hombre alado, que era el tarado aquel que era el súbdito de Joker y que Harvey Dent empezaba a jugar su vida con
con La Moneda. Era uno de los amigos de Michael Peña del grupo de Ant-Man, que está divertidísimo. En Boogeyman hace poco está perfecto. Y aquí a este señor por fin pues le cae este regalo del cielo y le cae ese merecidísimo papel protagonista. Realmente está magnífico. Dust Malkian en esta película está magnífico. Y además me gustó mucho el actor que interpreta al presentador compañero, el que en ese tipo de programas, que es en esta película, es el personaje que nos presenta el Theremin, por ejemplo, es el actor llamado Rhys O'Terry, que aquí hace un trabajo bastante notable. Me gustó bastante esa mezcla entre entrañable comicidad y terror muy, muy básico. Me gustó bastante él. Pues el resto del reparto es otra cosa. No me gustó el tono sobreactuado que tenían la mayoría de intérpretes que les rodeaban, contrastando un poco bastante con estos dos actores, y el contraste pues me pareció un poco agrio, ¿no? Por ejemplo, la actriz joven que interpreta a la niña invitada estrella, le hacen jugar una carta bastante peligrosa y no funciona. Y esto, claro, teniendo en cuenta que es el personaje capital, uno de los personajes capitales de la película, resiente bastante para mí, resiente un poco el nivel de la película. Y este es uno de los primeros problemas que tengo con la película. En la película, a ver, una vez viajamos en el tiempo, una vez sintonizamos este canal, ¿no? El reportaje nos sitúa en ese programa de televisión, viajamos en el tiempo y empezamos a ver ese programa, porque recordar, lo vemos íntegramente, o sea, es ese programa. Detrás de ese programa de realización televisiva nos explica una historia de terror bastante interesada y bastante interesante, y bien hilvanada, en la cual el protagonista, el presentador, tiene mucho que decir. Es una película que está, al principio, cuando empieza, está muy bien sembrada. Acordaros el primer programa en el que hablamos de Tiburón 2, que hablamos de sembrar en un guión. ¿Qué es sembrar en un guión? Pues al principio de la película, el primer acto, y al principio del segundo, se presentan una serie de personajes, de eventos, de anécdotas, de traumas, de historias que nos sirven para acabar, que luego se recuperan y nos sirven para acabar de entender el sentido de la historia, el por qué el protagonista tiene según qué habilidades, el por qué el protagonista tiene según qué fobias, por qué el protagonista, por qué averiguan algo, pues que recuerda algo que nos han presentado antes. Aquí, pues, por ejemplo, en esta película, empezamos con un falso reportaje en el cual se nos plantean ya una serie de piezas, una serie de cosas que servían para la trama, pero es que luego, cuando ya entramos en el programa, dentro del programa hay otro reportaje que nos siembra más cosas. O sea, la película ata bastante ahí, quizás demasiado, pero bueno. Entonces, claro, aquí empieza el problema para mí de la película. O sea, una vez nos han sembrado todo esto muy bien preparado, empieza la película y tal, y estamos viendo este programa. A mí lo que le pasó a un servidor cuando iba por la mitad, yo es que me di cuenta que quizás me estaba encontrando con un cortometraje estirado. A ver, no quiero ser duro ahí, pero sí que es verdad que creo que esta película nos explica una historia que no pide 90 minutos, pide 20, 30, un cortometraje largo, de hecho, ¿no? Es una película que tiene un problema de ritmo brutal para mí, con escenas demasiado largas, y que, aunque sí que es verdad que la resolución de la historia es lógica, el tercer acto, nos encontramos con un tercer acto para mí bastante perezoso. No me dejó un buen sabor de boca. En fin, una película con un planteamiento muy, muy interesante, pero con un problema de ritmo muy grave para mí. Creo que es una película que empieza, el principio de la película es una bomba, pero se va muriendo, y al final yo acabé bastante cansado, se me hizo larga, sí. Y bueno, voy a aprovechar, no suelo hacerlo, como esto es una cápsula de crítica, pero voy a aprovechar, no quiero parecer tan rancio, que voy a aprovechar para daros dos pequeñas recomendaciones, pero muy chulas. Me he quejado antes de que esta película que acabamos de ver, o sea, una película que sigue a un programa de televisión, un falso programa de televisión, me he quejado antes de que esa historia no da para hora y media, y para muestra un botón. Os voy a recomendar un episodio, el primer episodio de la segunda temporada de la serie de Greg Nicotero, Creep Show. Son una serie de televisión en que cada episodio pues son dos historias de terror. En el primer episodio, la segunda historia se llama Public Television of the Dead. Tenemos a Ted Raimi presentando un programa de entrevistas en el cual seguimos la retransmisión también, es un formato muy similar a Late Night with the Devil, o estructura similar. En un episodio de una historia de 20 minutos, pues seguimos un programa de televisión de entrevistas en el cual va a acabar bastante mal.
un regalazo para los amantes del terror. También por otro lado me he pasado de listo y he dicho, wow, pero es que no sé, un programa de televisión no se puede seguir, bueno, 90 minutos son demasiados para seguir un programa de televisión. Sé lo que estaréis pensando, bueno Iván, entonces ¿tú cómo rellenarías 90 minutos con una trama que está basada en ver un programa de televisión? ¿Cómo lo harías? Listo. Pues yo no lo sé, pero los responsables de la película que os voy a presentar ahora sí que lo sabían y lo sabían muy bien. Viajamos a 1992, en BBC, la gran cadena de televisión inglesa de Inglaterra. A altas horas de la noche estrena esta película que presenta un programa de televisión basado en lo sobrenatural, como es Cuarto Milenio. Presenta un Cuarto Milenio con su realización televisiva, sus conexiones con el exterior, y que se centra ese programa de estreno. Se presenta un poltergeist que tiene lugar en una casa de un barrio de Inglaterra y en el cual van conectando y volviendo al plató y haciendo entrevistas y tal. Esta película fue muy interesante, fue muy polémica, es una película que fue muy polémica porque más de la mitad o casi toda Inglaterra se la creyó, hubo un gran historial de episodios post-traumáticos respecto a esta película. Recibieron muchas quejas, de hecho los BAFTA, que son los Oscar ingleses, o sea que premian pues obras cinematográficas o de televisivas inglesas, les nominaron a un premio, pero la misma BBC retiró la película de las candidaturas porque habían recibido ya demasiadas quejas, hubo mucha polémica y no querían estar más en el escaparate con esta película. Creo que la misma BBC odió esta película. Estamos hablando de Ghostwatch, una película dirigida por la directora Leslie Manning, una película que es terrorífica, que es muy entretenida, que es muy frenética, pero lo mejor de todo, lo más importante, es que da miedo, bastante miedo. Y nada, pues bien, ¿qué os ha parecido Late Night with the Devil? ¿Os ha gustado? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 5, lo siento mucho. Ponedlo en los comentarios, sé que me van a caer muchas collejas con esta, pero lo siento. Bueno, pero tampoco he sido tan rancio. Recordad que os he recomendado 2 otras obras, o sea que si os ha gustado Late Night with the Devil y queréis más cañar siguiendo este filón, estas 2 obras os van a encantar. Y si no habéis visto Late Night with the Devil, id a verla, a ver qué os parece y luego tener en cuenta estas recomendaciones, que pues siempre está bien ver películas y tal. Yo voy a seguir con esto que estaba haciendo tan maduro. Bueno, pues nada, os emplazo al siguiente programa, espero que sigamos, ¿vale? Eso, no sé qué decir ahora. Bueno, pues seguimos con nuestro programa de entrevistas. Nuestro siguiente invitado es Chucky. Hola Chucky, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beetlejuice? Bueno, aquí, oye, háblanos de tus aficiones. ¿A ti qué te gusta hacer? Hombre, pues a mí me gusta esquiar desnudo e ir a las corridas de toros hasta arriba de ácido. Ah, qué interesante. Cuéntanos más, cuéntanos más.